La química es una de esas materias que suele intimidar con fórmulas raras, tubos de ensayo y palabras que parecen trabalenguas. Pero en realidad, la historia de la química es una aventura increíble, llena de descubrimientos, errores épicos y personajes que literalmente cambiaron la forma en que entendemos el mundo. Vamos a recorrer esta historia desde la antigüedad hasta la actualidad, y verás que no es tan aburrida como los libros de texto la pintan. La química en la época antigua. Antes de que alguien pensara siquiera en la palabra química, ya existía la curiosidad por transformar la materia. Los primeros humanos descubrieron que podían usar el fuego para cocinar, calentar y trabajar metales. Así nació la metalurgia. El cobre, el bronce y el hierro no solo sirvieron para fabricar herramientas y armas, también marcaron épocas enteras de la historia, como la Edad de Bronce y la Edad del Hierro. Los egipcios también dieron pasos gigantes. No solo construyeron pirámides, sino que dominaron técnicas para embalsamar cuerpos, fabricar vidrio y preparar tintes. Su habilidad para la química práctica los convirtió en auténticos pioneros. Imagina a los sacerdotes egipcios mezclando sustancias sin tener idea de qué era un átomo, pero logrando resultados impresionantes. Aportaciones de Grecia. La filosofía griega siempre intentó explicar el origen del mundo. Tales de Mileto decía que todo estaba hecho de agua. Heráclito de Éfeso apostaba por el fuego, y Anaxímenes de Mileto creía que el aire era el principio de todo. Empédocles de Agrigento dio un paso más y propuso la idea de los 4 elementos clásicos: agua, aire, fuego y tierra. Aunque hoy suena ingenuo, esta idea marcó siglos de pensamiento. Después vinieron Leucipo y su discípulo Demócrito, quienes lanzaron una propuesta revolucionaria. La materia estaba hecha de partículas indivisibles llamadas átomos. Aunque la idea fue ignorada por siglos, hoy sabemos que estaban más cerca de la verdad que nadie en su tiempo. La Biblioteca de Alejandría también jugó un papel clave. Era el centro de conocimiento antiguo con textos sobre minerales, metales y mezclas. Aunque gran parte de ese conocimiento se perdió, dejó huella en el desarrollo posterior. Isaac Asimov y su breve historia de la química. Mucho después, el divulgador Isaac Asimov escribió un libro famoso, Breve Historia de la Química. En él narró de manera clara y amena cómo se desarrolló esta ciencia. Lo mencionamos aquí porque si quieres una lectura ligera y profunda al mismo tiempo, ese libro es oro puro. La alquimia, de la magia a la ciencia. En la Edad Media, la alquimia fue la protagonista. Los alquimistas buscaban transformar metales en oro y encontrar la piedra filosofal, que prometía riqueza eterna y hasta la vida inmortal. Aunque nunca lograron esos objetivos, desarrollaron técnicas de destilación, calcinación y cristalización, que después heredó la química moderna. Uno de los alquimistas más famosos fue Paracelso, que rompió con la tradición al decir que la medicina debía basarse en la química y no solo en supersticiones. Gracias a él, la alquimia empezó a transformarse en algo más, en ciencia. Poco a poco, la magia fue perdiendo terreno frente a la observación y la experimentación. Robert Boyle. En el siglo XVII apareció Robert Boyle, considerado el padre de la química moderna. Su famoso libro, El químico escéptico, rompió con la idea de los 4 elementos y defendió que la materia estaba compuesta por partículas. Además, formuló la ley de Boyle, que explica la relación entre presión y volumen en los gases. Fue todo un parteaguas. Becker y Staudt. Johann Johannes Becker intentó explicar la combustión con su teoría del flogisto, que luego sería defendida por George Ernest Staudt. Según ellos, todas las cosas combustibles contenían flogisto, una sustancia invisible que se liberaba al quemarse. Hoy sabemos que estaban equivocados, pero esa teoría dominó durante décadas y ayudó a que los científicos siguieran investigando. Siglo XVIII. La Ilustración y la química. El siglo XVIII trajo el auge de la Ilustración y con ella avances gigantescos. Henry Cavendish descubrió el hidrógeno y lo llamó aire inflamable. Antoine Laurent Lavoisier, junto a su esposa Marie Lavoisier, realizó experimentos fundamentales. Descubrieron que el oxígeno era clave para la combustión y la respiración. Lavoisier también escribió el primer libro moderno de química, donde organizó sustancias y reacciones con rigor. Su trabajo derribó definitivamente la teoría del flogisto y sentó las bases de la química como ciencia exacta. De él reconocemos la frase: nada se crea ni se destruye, todo se transforma.
La era de la radiactividad. Más adelante, la química se expandió hacia territorios invisibles. Henry Becquerel descubrió la radiactividad por accidente, al notar que unas placas fotográficas se velaban cerca de sales de uranio. Marie y Pierre Curie continuaron sus investigaciones y descubrieron nuevos elementos, como el polonio y el radio. Décadas más tarde, Irene y Frédéric Joliot-Curie, hija y yerno de los Curie, llevaron estos estudios más lejos, logrando crear radiactividad artificial. Mendeleev y la tabla periódica. No podemos hablar de química sin mencionar a Dmitri Mendeleev, el genio ruso que en 1869 organizó los elementos conocidos en una tabla periódica. Lo sorprendente es que dejó huecos en su tabla, prediciendo elementos que aún no habían sido descubiertos. Y claro, tuvo razón, con el tiempo aparecieron tal como él lo anticipó. Lewis y los enlaces químicos. En el siglo XX, Gilbert Lewis revolucionó la química al proponer cómo los átomos se unen a través de electrones. Sus diagramas de puntos siguen apareciendo en los libros de secundaria. Si no me crees, revisa el tuyo. Gracias a él entendemos mejor los enlaces químicos que forman todo lo que existe. Contribuciones mexicanas a la química. La química no es solo cosa de europeos o estadounidenses. México también tiene gigantes en esta historia. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas participó en la síntesis de la primera pastilla anticonceptiva oral, un invento que cambió el rumbo de la medicina y la sociedad. Evangelina Villegas Moreno desarrolló junto a su equipo el maíz de alta calidad proteica QPM, que ayudó a combatir la desnutrición en muchos países. Mario Molina Pasquel y Enríquez recibió el Premio Nobel de Química en 1995 por sus estudios sobre el agujero en la capa de ozono. Sus investigaciones impulsaron acuerdos internacionales para proteger la atmósfera. Francisco Gonzalo Bolívar Zapata fue pionero en la biotecnología, creando vectores genéticos que se usan en investigación y producción de medicamentos. La historia de la química es la historia de la humanidad tratando de entender y transformar la materia, desde los egipcios embalsamando momias hasta los mexicanos que cambiaron la biotecnología. La química ha sido siempre una mezcla de curiosidad, ensayo, error y genialidad. Así que la próxima vez que veas la tabla periódica o un laboratorio, recuerda que detrás de cada símbolo hay siglos de aventura, experimentación y hasta polémicas. Y como siempre decimos aquí, aprender no es aburrido, lo aburrido es explicarlo mal. No te olvides de darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.